Eu penso que o problema de Gustavo Petro é estar bastante aislado, fora e dentro. Está fuera porque América Latina no está unida para nada, ¿no? Tú has visto cómo Lula ha vetado la entrada de Venezuela en los BRICS. Esto para mí, y lo he dicho a los brasileños, fue el error máximo, fue casi una autorización a los Estados Unidos para invadir a Venezuela. El imperialismo norteamericano en este momento no puede aceptar que Lula da Silva gane las elecciones de 26 o que Iván Cepeda gane las elecciones en Colombia. No puede. Petro ha hecho desde todo punto de vista un buen gobierno, más allá de que la oposición siempre va a decir que es mal, que es casi inevitable que gane Cepeda. Álvaro Uribe fue un radicalizador tipo Trump, digamos, ¿no? Los falsos positivos es a nivel interno lo que es la compra de Groenlandia o la captura de Maduro, ¿no? No se hace esto con miles de jóvenes inocentes, matarlos para garantizar una estadística, ¿no? Bueno, espectacular. Estamos con Boaventura de Sousa Santos y con Jorge Macput. Dos cerebros progresistas, dos pacifistas, dos hombres de izquierda que luchan por un mundo mejor, que están igual de asombrados que usted, que yo, de lo que está sucediendo, de este golpe imperialista increíble sobre Latinoamérica, de esta sonada de la derecha internacional para quedarse con los pocos recursos del planeta. Para luchar estamos aquí y eso es lo que les pido, que se unan, que digan desde dónde se conectan y que hagamos todos un frente común de resistencia. Hoy tenemos dos mentes muy claras, muy transparentes. Tomen apuntes, prepárense porque viene pedagogía. Muchísimas gracias. Boaventura Sousa Santos, bienvenido. No, es un placer, un enorme privilegio estar aquí contigo, con Jorge, dos personas que mucho admiro, y sobre un tema que me parece cada vez más importante. Algunos de ustedes han escuchado la conferencia de prensa de Trump ayer, por ejemplo, ¿no? Yo la escuché en la televisión turca. Tú puedes imaginar cómo la televisión turca ha reproducido en vivo durante toda esta conferencia de prensa, prueba que realmente estamos ante algo que es muy importante, digamos, de un punto de vista mediático y para el mundo también, ¿no? Entonces me parece que hay un señor que está de alguna manera liderando en este momento un país que es un fascista, a mi juicio, con algunos problemas mentales. Lo que ha dicho ayer y la manera como contesta las preguntas, esto me parece muy semejante a lo que decía Hitler en 1932, excepto que en 1932 había 150% de inflación en Alemania, había desempleo de 30 o más por ciento, o sea, era una crisis social brutal.
tú estás viendo que algunos países están en crisis. Los Estados Unidos son el grande elefante en la habitación, porque no se habla de eso, habla de sus victorias, a crear la paz. Un hombre que está produciendo guerra todos los días, dice que es un hombre de paz. Y su país, y Jorge nos puede hablar, está realmente cada vez más enfrentado a un Estado fascista, digamos, ¿no? Y que no es simplemente contra los inmigrantes, ya pasó, jamás, es más que eso. Es la clase media, es la gente normal, es los obreros, universidades, o sea, el daño se produce también internamente, no es simplemente una guerra en contra de América Latina, es una guerra contra los propios gringos, digamos, contra los pueblos americanos. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos? Bien, yo pienso que la gran mayoría de los líderes políticos del mundo, sobre todo China y Rusia, están esperando que este señor pase rápidamente. Quizás por un impeachment interno en los Estados Unidos, que de alguna manera lo retire, porque esta es locura propia, locura de comprar Groenlandia y ahora va a invadir. Lo que está diciendo hoy en Davos es que puede invadir. O sea, esto, un país de la NATO en contra de otros países de la NATO. O sea, es una locura total. Entonces, algunos esperan que él se va. Mi problema es que esto no empezó con Trump, ni va a terminar con Trump. Esta es una corriente de extrema derecha global, de una crisis de acumulación capitalista que tiene esta característica. El capitalismo no es de ninguna manera compatible con democracia. Ya lo sabíamos, de alguna manera, pero hay grados. Por ejemplo, lo que llamamos socialdemocracia permitía de alguna manera crear una división entre los oprimidos y mantener la democracia con algún valor. Y están esvaciando desde dentro la democracia para que de un día al otro se diga, ¿para qué democracia? Democracia no queremos para nada. Entonces, me parece que en este momento realmente hay un contexto internacional que es de extrema derecha. Te digo, aquí en Portugal, de la revolución del 25 de abril, el domingo pasado, el segundo candidato que va a las finales, a las elecciones finales, es de extrema derecha. Es de extrema derecha. Probablemente no va a ganar. Pero yo he leído The National Security Strategy con mucho cuidado, este documento de noviembre. Y si tú notas, por ejemplo, notas muy claramente que América Latina es pro los gringos y acabó, ¿no? Ahora mismo estaba leyendo el chanceler de México en la jornada, que están todos muy preocupados con lo que está pasando en México, ¿no? Pero es también en contra de Europa. Y entonces el National Security Strategy menciona toda Europa, excepto la Europa que ha creado la Unión Europea, digamos así, la Europa de Francia y de Alemania, digamos así, y para él es la Europa del Sur, o sea, Portugal y España deben tener gobiernos de extrema derecha, como ya están en la Europa del Este y en la Europa Central. O sea, la idea es destruir la Unión Europea, obviamente, y crear esta situación insostenible. ¿Cuál es nuestro problema? Y con esto termino. Es que nosotros, el pensamiento crítico, ha desde siempre pensado que los grandes cambios en la historia vienen de la guerra y de la revolución. Nosotros durante mucho tiempo creíamos que la guerra era posible como guerra de liberación. Por ejemplo, la guerra de la liberación de los pueblos de las colonias, que eran guerras coloniales, eran guerras de liberación de los pueblos, ¿no? Pero dejamos de pensar en la guerra, y la guerra es una propiedad de la derecha, desde Clausewitz. Entonces nosotros no teorizamos la guerra.
pero tampoco revisamos o teorizamos la revolución, porque de alguna manera dejamos que la palabra revolución se fuera para atrás por todos los fracasos y dudas, etcétera, y por la vitalidad que la democracia real, un poco, siempre muy limitada, ha criado. Y ahora estamos sin palabras, digamos. Hay aquí un vacío semiótico casi, que las palabras que podrían ser las palabras de futuro ya no son palabras que congreguen la gente, como socialismo, por ejemplo, como socialdemocracia, por ejemplo, ya no existe, revolución mucho menos. Entonces, yo pienso que esto, como Gramsci lo ha teorizado, es un interregno. Necesitamos de palabras nuevas, de un pensamiento crítico nuevo. Nos están intentando de silenciar, y ahora se ve, por ejemplo, ayer, lo que Trump ha dicho sobre las universidades debe ser una causa de preocupación para Jorge, porque lo que están diciendo es que realmente no hay más pensamiento crítico en las universidades. Entonces, mismo nuestro pensamiento, que ya está desarmado a mi juicio, más que lo que debía, ese pensamiento es todavía peligroso. Y entonces hay que destruirlo completamente. Entonces es bueno que conversemos porque nada es fatal. Las fuerzas se están reuniendo, no sabemos dónde, pero van a llegar, porque la sociedad humana tiene esta característica que es de ser finita, pero pensar el infinito. Entonces no se va a quedar así, esto va a transformarse, pero es un esfuerzo muy grande, porque yo nunca he visto un imperio que declina de una manera tan triunfante. O sea, tú mira la conferencia de prensa, es el triunfo del mundo, pero es todo una otra realidad que no corresponde a la realidad real. Bueno, qué excelente introducción para esta conversación, porque ya nos has dado un marco para desarrollar, porque, por ejemplo, yo la última vez que hablé con Jorge Mahfoud, si hubiésemos pensado que nos íbamos a reunir la próxima vez y en ese intermedio Estados Unidos habría bombardeado una ciudad latinoamericana, habría secuestrado a Maduro, hubiésemos tenido bombardeos en más de 10 países y estuviésemos hablando de este surrealismo, yo creo que diríamos, no, eso no va a suceder, es imposible. Pues ha sucedido, Jorge, ha sucedido, está pasando en este momento. Es como si el mundo, de acuerdo a las normas y a las reglas, se haya terminado y ahora vale todo. E incluso el señor Donald Trump diciendo, es que los que se opongan a que yo invada Groenlandia, no solamente les va a poner aranceles, sino que están poniendo en peligro la paz mundial. ¿Qué es este surrealismo, hermano? No sé cuál es la sorpresa, Pablo. Incluso hay algunas están grabadas y otras no, pero a mí me han llamado de medios de Venezuela en noviembre, en diciembre, y me preguntaban, ¿te parece que hay una posibilidad de que Estados Unidos invada Venezuela? Y yo digo, claro, obviamente que sí, que es muy altamente probable y de Trump puedes esperarlo. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, si mirabas, no voy a repetir todo, pero si miras Irak, Libia, etcétera, en muchos casos, y América Latina, 500 casos, cada vez que se sacó la cabeza, sea democrática o autoritaria, lo que sea, generalmente es una autoritaria, entre comillas, es antiimperialista, pero no voy a entrar en eso. Siempre se creó un profundísimo caos. Ejemplos hay 500. Entonces, si en el Pentágono, si en la CIA, si en Washington, realmente tiene un poquitito de inteligencia, que se dicen que es la inteligencia, y además gastan billones de dólares en eso, se van a dar cuenta que si rompen la estructura del gobierno de Venezuela, no iban a obtener su objetivo, que es hacer dinero con el petróleo estancado de Venezuela. Y eso fue lo que pasó. No pusieron a María Corina Machado y simplemente sacaron a Maduro. Es casi una excusa, ya sabemos, con aquello del cartel Osoro, que nunca existió, etc. Y dejaron básicamente la estructura intacta. Y los venezolanos de acá simplemente lo están deportando, ya va más de 10.000, etc. Todo eso es una narrativa que no tiene nada que ver con la realidad. Y la realidad está basada en los intereses de las grandes corporaciones.
Ahora, hace poco me enviaban y yo reenvié, puse creo que en Twitter, en algún lado, un par de artículos que escribí. Uno en el 2001, justamente diciendo el problema en Medio Oriente es para la gente, esa división como en la Edad Media, los pobres, los peones del ajedrez se peleaban, se mataban entre ellos por Dios, la patria, bueno, básicamente por Dios, pero las tierras se las quedaban los nobles. Es un viejo juego. Lo mismo en el caso de Irak, Irán, etc. Y bueno, para el pueblo crear el enemigo, que es el Islam, etc. Pero para los nobles es el petróleo, es el dinero, es prevenir de que Saddam Hussein usara otra cosa que no fuera el dólar, etc. Exactamente lo mismo pasó con el caso de Muammar Gaddafi, que usted lo conoce muy bien. No voy a entrar en detalle, pero si repetía el mismo error, en Venezuela simplemente no iban a tener lo que querían, que era el petróleo. Y ahora como a Donald Trump se le cayeron todísimos los filtros. Es el mismo Donald Trump del 2016, pero sin filtro y con un fuerte declive intelectual. Porque si simplemente ustedes recuerdan la carta que le envió a Noruega, eso, no sé, un niño de 5 años no escribe eso. De 5 años o de 6 años, es lo que dicen acá un toddler. Es profundamente inmaduro y uno puede pensar, bueno, el mundo, las guerras en las manos de alguien que se enoja porque su ego está herido y produce otra guerra. Bueno, ese es el individuo Donald Trump. Ahora, quien lo puso ahí, porque los que lo ponen ahí, tanto Milei como Trump y otros son elegidos como Noriega, recuerdan, son elegidos porque son psicópatas, pero son psicópatas funcionales, con un fuerte complejo de inferioridad y fácilmente manipulables, con un ego muy exacerbado. Pero cuidado, que cuando se salen de lo conveniente, simplemente lo descartan, como descartaron a Noriega, y probablemente pueda ocurrir con el caso de Trump, si corre ciertos límites de inverosimilitud. Por ahora está jugando todavía un juego religioso, mediático, pornográfico, de miénteme que te creo. Simplemente eso. Cuando eso deje de funcionar, se va a reemplazar. ¿Cómo se reemplazaría? Bueno, hasta ahora el impeachment ha sido casi imposible. Lo ha intentado de sacar de esa forma en años anteriores. En el 2000, ahora este año, 2026, perdón, 2026, van a perder las elecciones republicanos en noviembre. La Cámara Baja va a haber una race, sin duda. Si no cae un meteorito, porque puede caer un meteorito o lo inventan, pero si todo sigue como está, la Cámara Baja es demócrata, que tampoco son ningunos santos, pero es un tema más bien partidario personal. No, los intereses van a quedar intactos y por ahí tal vez los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes sectas tecnológicas van a decir, bueno, ahora queremos a alguien más, alguien diferente como Vance, que no es nada diferente, pero por lo menos sería un rostro nuevo. Y el problema es que el Senado, claro, solamente un tercio del Senado va a estar en disputa y entonces el 2027, para que ocurra un impeachment, debería haber republicanos que se sumen a los demócratas. Y ahí estaría el juego de si el poder le interesa, va a conseguir esos republicanos para que se sumen y lo saquen a Donald Trump por temas intelectuales, está bidenizado, etc. Eso es muy probable. Y cierro con lo del principio. Esto no es nada nuevo. Y no quiero decir que todo es previsible, porque el futuro nadie lo conoce, el futuro está hacia atrás, por algo no lo vemos, como decían los antiguos. Pero lo que está muy claro es que existe una palestinización del mundo, y esto también nos estamos repitiendo desde hace mucho tiempo, y en Estados Unidos. Vean lo que es Estados Unidos en este momento. Es un caos creciente. Y recuerdo, hace 10 años me decían, ¿te parece que no estás exagerando cuando algunos dicen que estamos yendo hacia una guerra civil? Y yo decía, sí, estamos yendo, estamos lejos, pero estamos yendo. Ahora, ¿qué podemos decir? Seguimos yendo, estamos cada vez más cerca. Si vamos a llegar, no lo sé, pero sí que se va a agravar esto se va a agravar. Y lo que ocurre acá en este momento, si hablas con toda la gente, incluso si hablas hasta con cubanos y venezolanos, no todo, porque algunos se mantienen en esa secta, pero algunos se están saliendo de esa forma de ver y están súper nerviosos. ¿Por qué? Porque están tocando a ellos en gran medida. Otros ya estaban en contra, por principio, de intervenir en Venezuela, de perseguir a inmigrantes, pero muchos no me tocan la chacrita, mi familia, no hay problema. Pero eso le está llegando el agua ahí. Entonces, ¿cuál es el gran problema en el caso del poder en este momento, del poder político y económico? Que el poder se expresa personalmente en su máxima dimensión cuando rompe sus propias reglas. Las leyes las escribe el poder, eso ya lo sabemos.
y directamente las escriben, recuerdan, los comités de escritura de leyes, pero romper sus propias reglas, como por ejemplo, en este momento el ICE está rompiendo todas las reglas, ya no son de derechos humanos, están rompiendo reglas constitucionales, como la primera enmienda, el secuestro sin ninguna orden judicial, el acoso de gente, hasta por opinar en las redes sociales, el clásico acoso de las universidades, lo dijo Vance años atrás, repitiendo a Nixon, los profesores son los enemigos, la universidad es la enemigo, es la catedral que hay que eliminar. ¿Por qué hay que eliminar? Porque aunque se puede, el poder también compra parte de la academia como research o investigación, pero no tan fácilmente en toda su totalidad como se puede comprar un medio, por ejemplo. El medio se lo compra directamente o con publicidad o como hizo Jeff Bezos con el Washington Post, lo compra directamente. Es decir, se pueden comprar muchas cosas en cuanto a dominio de la narrativa, pero es mucho más difícil comprar universidades o profesores, me incluyo. Afortunadamente nunca jamás he recibido un solo dólar. Es más, me he negado a recibir incluso por artículos o por opiniones o incluso por conferencias, lo cual es totalmente legítimo, pero bueno, he mantenido esa política. No todo se puede comprar y eso les fastidia profundamente. Por lo tanto, hay que privatizarla, como en Argentina, mi ley, que es un reflejo de acá de Estados Unidos. Recordemos que privatizar es robar. Es decir, cuando a alguien le quite la billetera, simplemente diga, me privatizaron la billetera, es lo mismo. Sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos que cubren necesidades básicas, salud, educación, seguridad, etc. No me extiendo más, pero básicamente ese creo que es el panorama actualmente, que no debería sorprender a nadie, pero sí preocuparnos a todos. Vamos a darle un poquito de contexto a la gente que nos está viendo en este momento. Pedirles que se conecten, que compartan la señal, que digan desde dónde se conectan. Vamos a alborotar un poquito el algoritmo. Tengo aquí dos personajes que, desde luego, ni Donald Trump ni los Estados Unidos quieren que ustedes escuchen y por eso están aquí. Pero tampoco quieren que analicemos lo que es la carta. Escuchen esto porque esto de verdad que los que no hayan leído esta carta, la mencionó ahora mismo Jorge, es increíble. Donald Trump le dirige una carta al primer ministro noruego, el señor se llama Jonas Gahr Store, reclamándole que no le han dado el premio Nobel de la Paz a él. Para empezar, el gobierno noruego no tiene nada que ver con las decisiones de la toma del Comité Nobel. Es una cosa independiente, ¿no? Pero es que Trump quería el Nobel para él. Y miren lo que le dicen. O sea, es una amenaza, como dices, Jorge, de un niño de 4 años, no, peor. Le dice lo siguiente Trump. Querido Jonas, considerando que tu país decidió no darme el premio Nobel por haber detenido 8 guerras. Ya me dirán que 8 guerras detuvo. 8 guerras y más. Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque eso será siempre predominante, ¿no? Ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América a la hora de tomar decisiones. Y luego pasa a hacer una serie de argumentos para reclamar la anexión de Groenlandia y dice, Dinamarca no puede proteger a Groenlandia de Rusia ni de China. Y en cualquier caso, ¿por qué tienen derecho de propiedad? No hay documentos escritos. Solo es que uno de sus barcos atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos atracando. Yo he hecho más por la OTAN que ninguna otra persona desde su fundación. Y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. Y concluye, el mundo no está seguro hasta que no tengamos un control total y absoluto sobre Groenlandia. O sea, el mundo no está seguro hasta que yo tenga Groenlandia. ¿Qué está intentando decirnos este señor Boaventura? Mira, yo concordando con todo lo que Jorge ha dicho, pongo una nota que me parece importante. Es una nota hegeliana. Es cuando la cantidad cambia la calidad. Hegel utiliza mucho este contexto que uno va perdiendo un pelo, cada uno individualmente, y un día mira al espejo y dice, ya estoy calvo, ya no tengo. Cambió la calidad. Yo pienso que hay un cambio de calidad con Trump, que es lo mismo del tipo de que realmente la degradación del Imperio Romano era muy clara después de Marco Aurelio, pero Julio César incendia la ciudad, ¿no? Es otra cosa. Y realmente toda esta retórica para mí
Y yo no quiero defender el Comité Nobel, porque el Comité Nobel ha dado el premio Nobel a una señora que ha pedido la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. No los quiero para nada, ¿no? Además de otras razones, ¿no? Pero lo que quiero decir en este momento es realmente que todo, la lógica, buscamos una lógica en lo que habla o piensa, que es un poco forzado decir que piensa Trump. Yo pienso que se resumen en esto, es una lucha total en contra del multipolarismo, la multilaridad del mundo y la posibilidad de China venir a ser un igual, digamos, de los Estados Unidos, porque han llegado a la conclusión que nunca será igual, es muy superior en la antigüedad y es muy superior ya en muchos aspectos, y por eso hay que crear una retórica que destruya ante la opinión pública distraída que China nunca puede, de alguna manera, ganar esta lucha y ser una potencia internacional, cuando ya lo es. Esto es muy interesante porque es crear una realidad alternativa diciendo que algo que existe no existe. Porque si tú en un momento, sabiendo que China es la gran acreedora de los Estados Unidos, ella podría crear una devaluación de dólar que sería también molesta para China, claro, obviamente, pero de un día al otro. Ustedes saben cómo se creó la crisis en Irán. La crisis en Irán fue fabricada en los Emiratos Árabes en un día. Una especulación contra el real, la moneda de Irán. Y de un día al otro, la moneda de Irán pierde 40% de su valor. Y es por eso que los comerciantes no pueden vender sus productos. Y entonces, o sea, un país pequeño, pero importante, que es los Emiratos Árabes, producieron un pretexto, de acuerdo, y siempre con la CIA y con la Mossad, para destruir a Irán. Y esto es que es el nuevo, el poder, dada la interdependencia del mundo, dada la tecnología que hoy tenemos, se puede destruir un país, se puede destruir una persona como se puede destruir un país de un día al otro. Y así fue, se creó la idea de que Irán es ingobernable. Cuando no lo ves, todos los datos que tenemos es que ahora realmente hay mucha manifestación en favor del gobierno. No estoy diciendo que es un gobierno perfecto, como tampoco es lo de Estados Unidos o de Arabia Saudita, pero crearon la idea de caos como crearon la idea que Maduro es un dictador. O sea, cuando nos gusta de una persona, es un dictador, ¿no? Y la prensa global, cuando tú miras los periódicos en África mismo, dice dictador Maduro muchas veces. O sea, consigue, debido al control que tiene en todos los browsers, en todas las altas tecnologías de comunicación, consigue un control total de la realidad como él es vista por la gente. Y ese es el efecto de realidad que obviamente ya Freud hablaba, que mismo si no es verdadero, funciona como si fuera. Y ese es el peligro, porque fue así que nosotros entramos en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial. Fue realmente exagerar, digamos, un acto como invasión de Polonia o el asesinato del archiduque que no podría crear una guerra, pero era el pretexto para eso, ¿no? Yo pienso que ahora se decía que era Ucrania, que quizás no es Ucrania. ¿Por qué? Porque Trump, Putin, ya ha dicho que la manera mejor de trabajar con Trump en este momento es la siguiente. Tú no lo utilizas, pero lo deslegitimas. Por ejemplo, si Putin es tan poderoso para destruir 30% de la electricidad en Kiev, en la capital, en este momento, con 14 grados abajo de cero, ¿no? Imagínate lo que es, ¿no? No es capaz
de enfrentar Trump cuando ataca un tanker, un navío de carga de petróleo con la bandera rusa. Y no hace nada. ¿Por qué? Hay aquí conveniencias de lucha estratégica entre estas grandes potencias. Es una guerra de posiciones, como diría Gramsci, ¿no? Se están posicionando y ahora también sobre Groenlandia, que ahora ya no es Ucrania, porque Ucrania ha cumplido su función, que era cortar, cerrar el camino de China para Europa, ya está cerrado, acabó, y de alguna manera neutralizar a Rusia. Están neutralizando el Medio Oriente por la balcanización. Y ahí los Emiratos Árabes tienen un gran papel. Son ellos que están dividiendo Siria, están dividiendo el Yemen, dividieron a Libia. O sea, como no dominas, destruyes, fragmentas todo el Medio Oriente. Y quieren ahora fragmentar, balcanizar, diríamos, a Irán. Y esto porque Israel quiere dominar todo esto para hacer la entrada de China a través de su control. Entonces, hay aquí un cambio de calidad que realmente no es Trump. Trump es una figura grotesca, digamos, que cumple una función de avanzar a tal límite lo verosímil, lo que pueda pasar, que después vienen otros que no son tan radicales, pero ya son horribles y que van a seguir a un nivel muy horrible, pero un poquito más con otro lenguaje, pero nunca va a llegar a donde estamos. Ese es digamos, el threshold, el patamar que se quiere llevar de discusión. Y nunca se habla de sociedad alternativa, de socialismo, mismo ahora de socialdemocracia. Y eso realmente es verdad, no es nuevo, lo sabíamos antes, pero hay aquí un cambio de calidad que yo no sé para qué, pero me parece que es un imperio que ha decidido que su último grito de guerra, que sabe que va a fondo, que va a ser destruido a plazo, ¿no? Quiere quizás que todo el mundo sea también destruido. Es por eso que Groenlandia es un problema de seguridad para el mundo. O sea, o ustedes están con nosotros o el mundo se va. Pero no sabe que hay países que tienen bombas atómicas que pueden, por la vez primera, tener una guerra en territorio norteamericano, porque hasta ahora las guerras nunca han sido solamente las guerras en contra de los indígenas, los indios, no, pero no han sido en los Estados Unidos, y la próxima será en los Estados Unidos, por supuesto. Yo he visto en los últimos días que de los pocos amigos o personas que siguen publicando cosas sobre el genocidio en Palestina es Jorge Mahfoud. Y Jorge nos hace caer en cuenta de que casi que nos han hecho olvidar de la salvajada que es un genocidio, con esa producción de noticias una tras otra, cada vez más alarmantes, que cada vez comprometen más la seguridad internacional, que cada vez más nos acercan a una guerra nuclear. Esa escalada, digamos, de conceptos que nos parecían hace un tiempo improbables y ahora son totalmente esperables, nos ha llevado a esta situación de qué hacer, por qué no somos capaces de reaccionar, por qué no están invadidas las ciudades por protestas y manifestaciones de millones de personas pidiendo no a la guerra, sí al desarme, cese al fuego. ¿Por qué no están las ciudades europeas realmente incendiándose de personas pidiendo la paz? Y por el contrario, están los gobiernos europeos arrodillados a Estados Unidos dándole el 5% del Producto Interno Bruto a una guerra en la que han muerto ya 1 millón de ucranianos. Recién estuvo el gobernador de California en Europa y fue un insulto directamente. Le dijo a los líderes europeos que se estaban arrodillando ante Trump. Es decir, necesitan también un gobernador de Estados Unidos para que los líderes europeos, que muchos son nazis cobardes, se den cuenta que se están arrodillando. Bien fácilmente, ya lo hemos dicho, la idea de Estados Unidos es americanizar Europa, es decir, eliminar la seguridad social, el estado de bienestar, sacar todo ese dinero para capitalizar ejércitos, que ese dinero como siempre va a ir a los monopolios privados que
donde se hace más dinero a través de la guerra. Entonces, y además se precariza la población, se la hace sentir con miedo, inestable. Es una perfecta forma de control, como en la época de la esclavitud. Ahora, hay todo como una psicología también del mercader. Es decir, cuando uno va a vender un auto que no vale más de $1.000 y pide 10.000. Entonces la otra persona dice, es carísimo 10.000. Bueno, te voy a hacer un descuento, $2.000 o $3.000, ¿te sirve? O $4.000 mejor. Bueno, pero le vas a pagar 6.000. De todas formas, y salís contento con un mal negocio. En este momento es básicamente la psicología en muchas partes. Es decir, por un lado es la extrema derecha, que es una expresión extrema del neoliberalismo, pero está yendo a ver hasta dónde puede ganar. Y llega un momento de que, bueno, si las cosas se ponen mal, retrocedemos un poquito y todo el mundo está contento. Bueno, triunfamos y vencimos en las elecciones. Y como decía vos, no se está hablando del problema de la raíz, en realidad es el capitalismo. No es que un movimiento menos nacional, pero un movimiento de rebeldía va a cambiar el sistema capitalista, porque es algo que probablemente en este siglo termine y va a terminar por una crisis. No es algo que se pueda planificar, es algo que naturalmente se va a dar, como se dio la caída, no caída, pero la transformación del feudalismo al capitalismo, que básicamente fue una transformación, no fue una gran revolución. Eso se da de una forma, entre comillas, natural, o como diría, según la lógica de la civilización. Pero sí que podemos, los seres humanos, resistir para avanzar y que no nos sigan recortando derechos. Sin derechos no hay libertad para la gente. Recordemos, la libertad depende del poder, y el poder en nuestra sociedad está basado en el dinero. El dinero está obscenamente concentrado en este momento, como ustedes saben, en un puñado de hombres que tienen lo mismo que la mitad del mundo. Eso ya es muy bien sabido. Y eso, ellos también, creo que ellos deben saber que eso no tiene futuro. Recordemos, la Revolución Mexicana, por ejemplo, ocurre cuando el 80% de los campesinos habían perdido su tierra. Bueno, sabemos, por la privatización de tierras, el típico dictador bananero, Porfirio Díaz, etc. Pero las estadísticas decían que en una sociedad agrícola, con un 25% de sin tierra, ya tenés una revuelta. En México se esperó demasiado tiempo. ¿Por qué? Probablemente por la anestesia de la narrativa política, religiosa, probablemente simplemente porque muchos eran analfabetos, o etcétera, no estaban comunicados. Pero sí que se extendió demasiado y luego explotó. En este momento estamos en una situación similar. La concentración es mucho mayor en este momento que era antes de la crisis del 2029, del gran crack o la catástrofe bursátil del 2029, que luego en Estados Unidos produjo el socialismo de Roosevelt, que incluso se realizaba a ser comunista. Estamos en una situación aún más compleja que eso. Y de hecho, estamos sobre una montaña de deuda aquí en Estados Unidos. Es una bomba de tiempo. Y creo que los que están en el poder lo saben y están tratando de acaparar lo más posible, de controlar como las narrativas, el control de la vida privada, de extorsionar tanto a los poderosos como al resto de la población a través de esa alta tecnología, de las compañías como Palantir y todas esas compañías administradas por psicópatas típicos como Netanyahu, que es un psicópata que se cree iluminado, o no se cree, simplemente hace creer a los demás, eso no se sabe. Pero por las obras se lo puede juzgar como un psicópata, por el genocidio de Palestina, por ejemplo. Incluso cuando se hablaba de qué pasó, que vos estabas hablando, qué pasó, Pablo, qué pasó con toda esa narrativa o ese sentimiento de indignación por el genocidio de Palestina. Bueno, también fue una ingeniería mediática. Recordemos que antes del pseudo acuerdo de paz, el mismo Netanyahu estaba diciendo, estamos perdiendo la batalla narrativa, estamos perdiendo el control de las redes y hay que hacer algo. No solamente hizo una reunión y ofreció $7.000 por cada influencer que hiciera alguna tontería, más allá de bots, también influencers de carne y hueso, y hubo toda una estrategia, yo creo que muy bien pensada, porque esa gente no solamente invierte billones de dólares en eso, sino que tiene toda la tecnología, todo el Big Data, para analizar cuáles son las tendencias, cuáles son las posibilidades. Lo tienen toda la tecnología más alta, la misma tecnología que secuestró a Maduro, por ejemplo. Ese tipo de acción es muy fácil para ellos. No es fácil luego controlar masas de población durante mucho tiempo, y ese es su gran miedo.
Entonces, estamos en un momento de quiebre. La gente se va a conformar, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando gane los demócratas en noviembre, porque está bien, repito, si uno está sufriendo de algo y tiene un pequeño alivio, se siente feliz. Pero no quiere decir que con eso se haya resuelto el problema. El problema va a continuar como continuó después de la crisis del 2008, con las mismas recetas de Obama, que no eran diferentes a las de Bush, que no son diferentes a las de Trump en este momento, con estilos diferentes. Uno, un capitalismo neoliberal como el de Obama y guerrero, más amable, más elegante, políticamente correcto, y otro, lo que tenemos, la caricatura de Trump. Yo creo que estamos en la misma situación, pero con formas diferentes, mientras el poder sigue avanzando aún más en la tecnología, ahora con inteligencia artificial, dominando, privatizando, recordemos, la inteligencia artificial, como todas las otras tecnologías, la radio, internet, todo, fue privatizado luego que la desarrollaron otros. Y en el caso de la inteligencia artificial, OpenAI, por ejemplo. Y ahora está casi totalmente en manos de esos psicópatas, que teniendo esa tecnología nos va a mantener como esclavos. Pues el último librito que escribí, que publiqué hace poco, el título creo que es suficiente, no es necesario comprar el libro, pero es La rebelión de los amos. Se supone que la rebelión siempre han sido de los esclavos, de los oprimidos, bueno, en este caso de los amos, que no estaban conformes, veían venir las cosas aún peor y organizaron una quema de todas las naves para evitar una rebelión. Boa, en estos días un amigo tuyo está citado en la Casa Blanca por este fascista. Gustavo Petro ha sido llamado, bueno, han conseguido una entrevista, porque entre otras cosas lo han metido en la lista Clinton, lo han declarado narcotraficante y terrorista, con lo cual al hacer eso Trump puede perfectamente con una orden presidencial invadir Colombia o ir a secuestrar a Petro, etcétera. ¿Qué opinas tú de esa reunión? ¿Qué podemos esperar de eso? Estamos todos como a la expectativa y nos tememos lo peor. Es que la historia también nos enseña que la crisis social, la desigualdad, la discriminación nunca es suficiente para crear una transformación. Es necesario una alternativa o una idea de otra posibilidad, que puede ser religiosa, que puede ser secular o que puede ser lo que sea. Yo pienso que en este momento nos falta realmente la idea de alternativas, porque mira, si miramos la reunión de hoy en Davos, con la reunión de 2001, yo fui uno de los fundadores del Foro Social Mundial. En ese entonces se realizaba en Porto Alegre, más de 100,000 personas, que era la alternativa al Foro Económico de Davos. O sea, teníamos la ilusión, no era una alternativa, pero era una ilusión que el pueblo también se une en contra de la opresión. Y América Latina lo tuvo. O sea, CELAC era exactamente este objetivo. Y de alguna manera la Unión Europea era distinto, no fue para defenderse de los Estados Unidos, fue dependiente de los Estados Unidos, como se ve ahora, pero de todas maneras había más diferencia, digamos, interna dentro de Europa, y por eso los Estados Unidos en Europa destruyeron a Europa por la Comisión Europea. Si tú notas, la Comisión Europea de Bruselas es mucho más neoliberal que los estados individuales. ¿Comprendes? Pero como tiene bastante poder por las directivas, pueden crear o destruir lo que quieran. Entonces yo pienso que en este momento, el contexto de Petro, que es para mí uno de los líderes más notables, después de Lula, digamos, por su trayectoria, del mundo en este momento, sobre todo es superior a todos en la retórica política progresista. Porque después de Che Guevara en las Naciones Unidas no he visto otro discurso tan bello cuanto lo de Gustavo Petro. Y fíjate que conozco desde hace muchos años a Gustavo Petro y tuve algunos problemas con él cuando era alcalde de Bogotá, porque yo soy por la democracia participativa, él también lo era, pero de alguna manera tenía mucha dificultad de conectarse con los movimientos sociales. Pero decía, Gustavo, tenemos que ir más con la gente, estar con la gente, participar, porque no basta dar plata a la gente.
Isso lo había dicho Hugo Chávez en 2004. Hugo, por favor, y fue en Brasil, digo, él no habla, no piense que va a resolver el problema de las barriadas con platas. Se resuelve con la democracia y ahí por eso tenemos en Venezuela el poder comunal, de alguna manera, ¿no? Que es una estructura paralela. Yo pienso que el problema de Gustavo Petro es estar bastante aislado fuera y dentro. Está fuera porque América Latina no está unida para nada, ¿no? Tú has visto cómo Lula ha vetado la entrada de Venezuela en los BRICS. Esto para mí, y lo he dicho a los brasileños, fue el error máximo, fue casi una autorización a los Estados Unidos para invadir a Venezuela. Porque Venezuela no es democrático, y Arabia Saudita es democrática, y China es democrática. ¿Qué es eso? O sea, no está unida de ninguna manera, ¿no? Y por eso está bastante solo en esto. En segundo lugar, Petro tiene hoy una concepción más ecologista de todos los presidentes del mundo que yo conozco. Es el único que ha dicho que todo el petróleo que está bajo tierra en Amazonia va a quedarse en Amazonia. Va a quedarse bajo tierra. No va a ser explorado. Lula no va a aceptar esto. Porque este contrato entre la Unión Europea y el Mercosur, digamos, el contacto del Mercosur y la Unión Europea, ¿es para qué? Es para que los europeos coman más carne brasilera, por ejemplo. ¿Y dónde viene la carne? De la destrucción de la Amazonía. Entonces, vaya a haber más destrucción de la Amazonía. Entonces, esto ahí está aislado externamente. Pero Petro también está aislado internamente. Yo ayer escuché una entrevista del ministro de la Justicia que me ha perturbado mucho. Él ha dicho que su celular, su telemóvil, ha sido escuchado por el Ministerio de la Defensa de su propio gobierno, porque el Ministerio de la Justicia está a investigar la corrupción y el Ministerio de la Defensa, a la vez de ayudar a un ministro que está en lucha a los corruptos, está a vigilar y a proteger y a intentar de incriminar los denunciantes de la corrupción. Y por eso escuchan su telemóvil. Cuando esto pasa, ¿esto es el iceberg o la punta del iceberg? Nunca sabemos, ¿no? Entonces, yo pienso que en este momento, con todas las divisiones que hay en Colombia, es necesario, como también va a ser en Brasil, una unidad antifascista. Y es que la izquierda no ha todavía logrado entender en el mundo. Es que la única manera de luchar ahora es con los instrumentos del antifascismo. No hay otros. Por eso van por las nubes las divergencias entre socialistas, comunistas, etc. En Portugal ahora había 5 candidatos de la izquierda. Uno tiene 2%, otro tiene 1.6%, otro tiene tal. Y así no tenemos ningún candidato verdaderamente de izquierda, tenemos un centro izquierda y la extrema derecha. Entonces me parece que la lucha es antifascista y que la América Latina en este momento debía estar, no es CELAC, ya no hay campo para eso. Era todos los demócratas entrar en una gran lucha latinoamericana antifascista, porque la lucha antifascista ha sido internacionalista, pero por la paz, nunca por la guerra. Y por eso es contra las invasiones. Y eso es que nos da alguna esperanza que pueda pasar también en Europa. A pesar de Europa, yo pensar que es un continente muerto, es una inercia de una idea muerta que puede renacer más adelante de otra manera, y sería otro debate. Pero América Latina tiene más potencial. Yo veo la calidad, yo no veo en Europa ningún dirigente político de la calidad de Gustavo Petro o de Lula da Silva. No hay en Europa ninguno. Pero a diferencia de Portugal, nosotros sí tenemos en este momento un candidato
que arrasa en las encuestas, que es el fenómeno político del año en Colombia, que es Iván Cepeda, que sería como el sucesor natural de Petro. ¿Cómo ves tú eso? Porque en las encuestas, ahora mismo, si fuese la votación hoy, sería presidente de Colombia. Mira, yo tengo muchos problemas con los sondeos, porque con mucha antelación, mucho antes, no es bueno para un candidato que sea considerado favorito, porque va a haber una guerra mediática de internet, de fake news, que la tecnología, ellos no pueden, el imperialismo norteamericano en este momento no puede aceptar que Lula da Silva gane las elecciones de 26 o que Iván Cepeda gane las elecciones en Colombia. No puede. Entonces, si no hay medios democráticos, van a utilizar medios antidemocráticos. No hay dudas, no escogen, ¿no? Y ya sabemos cómo lo están haciendo en Brasil en este momento, ¿no? Entonces, en Brasil tú tienes una institucionalidad que es el Supremo Tribunal, que de alguna manera es un garante de alguna manera la democracia en Brasil, lo que es muy peligroso, porque es el único órgano de soberanía que no es elegido por el pueblo que está defendiendo la democracia en Brasil. No es el Congreso, el Ejecutivo no tiene poder porque es un poder de coalición. No es el caso de Petro, ¿no? En Colombia no tenemos eso, tenemos un poder judicial muy más ambiguo en ese sentido político, a defender a Petro en este sentido, o a Iván Cepeda. Entonces, yo pienso que todas las luchas, todos los demócratas, desde cristianos, humanistas, progresistas, como se llaman, tienen que estar por detrás del candidato de izquierdas en Colombia. Y dejen las cosas. Yo he hablado con Carolina Cocho hace reciente y era lo mismo que le decía Carolina ahora, con todo el entusiasmo, para destruir realmente esta posibilidad, porque va a ser terrible. Faltan 3 grandes países a caer en la influencia de Washington: Brasil, México y Colombia. Y no van a descansar antes de destruirlos. Quizá no lo pueden. No lo puede ser el pueblo, se reúne. Yo no creo en fuerzas fatalistas que van a ganar todo, no. Pueden perder, pero para eso hay que organizarse. Totalmente. Jorge, tú que estás ahí en Estados Unidos, en la boca del lobo. Tú que estás ahí no sabes, Jorge, tú conoces muy bien porque José Martí, yo siempre que estoy con Jorge, me recuerdo de José Martí, ¿no? Porque José Martí era un periodista que decía, estoy a escribir en las entrañas del monstruo, ¿no? Sí, él está es otra visión, ¿no? Porque es de dentro. Y lo han secuestrado aquí en Miami, las frasecitas de Martí son de la extrema derecha, ¿no? Es como la Biblia, las sectas sacan 2 o 3 frasecitas y se olvidan todo el resto. Creo que hay... pregunta, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de un impeachment a Trump? Sí, va a haber el intento sin duda, y más después de cierto triunfo seguramente fuerte de los demócratas en noviembre, así que el próximo año, 2027, sí que va a haber una intentona de impeachment. Ya hubo anteriormente, pero creo que las posibilidades van aumentando, no solamente que van a tener más votos, sino que, como decía anteriormente, incluso algunos de las derechas, porque ya hay, de hecho, algunas senadoras y algunos políticos de derecha que se están moviendo hacia el lado de Carson, o esa línea de derecha antitrumpista, que cuestionan lo de Gaza, cuestionan otras políticas internas de acá, se han apartado debido al escándalo de la lista Epstein, etc. Entonces ya existen algunos que antes considerábamos de extrema derecha, en este momento se han apartado y comienzan, y yo creo que es parte de un proceso psicológico e ideológico, no tanto ideológico, pero psicológico, se van a ir radicalizando contra la figura de Donald Trump. Por lo tanto, las posibilidades por todos lados que uno puede ver van a aumentar. Si van a lograr llegar creo que es un 3/4 del Congreso, que es muchísimo para remover a un presidente, o si no lo renueve, lo obligarán a renunciar, cosa que es muy difícil por la personalidad de Trump, pero
nunca se sabe cuándo, especialmente alguien que es muy vulnerable en cuanto al gran poder. Recuerdan el caso de las extorsiones, etc. Entonces, por ahí hay muchos lados que Donald Trump tiene muchas debilidades, aparte de su fuerte declive intelectual y físico e intelectual de salud que está teniendo. Eso es una gran posibilidad, sin duda. Y sería la aspirina para mantener una forma de status quo, para evitar lo que se está viniendo, que son, por ejemplo, las Panteras Negras organizándose. Después de las Panteras Negras van a venir otros grupos, va a haber más violencia y tampoco al poder le sirve esa inestabilidad psicológica del esclavo asalariado, le sirve para mantenerlo controlado. Pero como decía antes, siempre hay un límite. ¿Hasta cuándo? Ellos van a ver, cuando se crucen ese límite, van a retroceder un poco y vamos a estar aún todavía muy a la izquierda de lo que podíamos haber estado en 20 o 30 años atrás. Ni que mencionar en los 60 y 70, que estábamos bastante más a la izquierda en Estados Unidos. Pero bueno, esa parte de ese juego de manipulación de aquellos que verdaderamente tienen el poder. En el caso de Colombia, recuerdan, Petro ha hecho desde todo punto de vista un buen gobierno, más allá de que la oposición siempre va a decir que es malo. Pero recordemos que la dinámica, entre comillas, natural de América Latina son más o menos 3 periodos de 4 o 5 años cada uno. Petro está en el primero, es decir, el segundo. Creo que Cepeda o Carolina Corcho ganarían en una situación normal, si no hay, como decía Boa, que es lo más probable, una muy fuerte intervención de la maquinaria propagandística y manipuladora estadounidense. Y cuando digo estadounidense no me refiero al pueblo, repito, el pueblo está siendo parte de esa colonización, pero sí de esa élite hipertecnológica que lo manipula todo. Entonces, si ese proceso natural no se distorsiona, es casi inevitable que gane Cepeda. El caso de Macri en Argentina, por ejemplo, perdió con una especie de pseudo, no era izquierda, Fernández era casi ni siquiera peronista o algo parecido, pero claro, Macri ya hizo un mal gobierno más allá de toda la propaganda, y luego volvió Milei con esa intervención mediática de bots, de publicidad, ahora de intervención directa y de acoso directo de Trump para que gane las internas del año pasado, que en realidad fue mucho más tímida de lo que se vendió realmente, si vemos los mapas, cómo fueron el mapa electoral, cómo fue evolucionando. Pero simplemente eso, Petro está todavía en el primer periodo. Creo que, no sé si era Hugo Godoy que decía que el proceso en todos los países de ahí de América, de esa región, necesitan mínimo 20 años. Y es cierto. Sin 20 años de un proceso de un gobierno y de izquierda, según lo entendemos nosotros, no hay una transformación social o una democratización. Y esto lo uno con el primero que dijo Boa, que está en la tapa del libro. El capitalismo y la democracia son totalmente incompatibles. Simplemente que la democracia fue un secuestro después de la Ilustración, etc. Pero por definición en sí mismo. El capitalismo es concentración de poder, concentración de capital, es totalmente antidemocrático. Y por historia es totalmente antidemocrático. Lo vimos en las dictaduras de Latinoamérica, lo vimos en las dictaduras en África, todo el tipo de dictadura y brutalidad, incluye la esclavitud como una fuerte expresión de capitalismo, con la privatización de los cuerpos humanos, etc. Pero si no hay una distorsión, Petro, quiero decir, Cepeda debería ganar, pero hay que tener cuidado con la inoculación tecnológica, que es muy poderosa en este momento y que ya hemos visto en casi toda América Latina, en América Central, Ecuador, Chile, etc. Y es que mira, mientras está Iván Cepeda recorriendo Colombia, llenando plazas y plazas y plazas, el pueblo sale masivamente cuando Iván Cepeda, la derecha haciendo una campaña de descrédito a nivel, pero invirtiendo muchísimo dinero a nivel de las redes. Impresionante, espectacular. Ahora, ¿qué te parece, Boa, que el mejor candidato que tiene la derecha colombiana en este momento es el abogado del testaferro de Nicolás Maduro, de Alex Saab? Y que además ha sido abogado de gángster, de paramilitares, de narcotraficantes, o sea, un gángster, un abogángster. Yo pienso que la derecha, que tiene una tradición muy grande de poder en Colombia, como sabemos, ¿no?, también no está tan unida cuanto nosotros pensamos que puede estar, ¿no?
Yo pienso que porque Álvaro Uribe fue un radicalizador tipo Trump, digamos, ¿no? Los falsos positivos es a nivel interno lo que es la compra de Groenlandia o la captura de Maduro, ¿no? No se hace esto con miles de jóvenes inocentes, matarlos para garantizar una estadística, ¿no? Es aquí, son casos donde yo digo que la cantidad del abuso se transforma en una nueva calidad. Y eso ha transformado bastante. Y eso ha de alguna manera fragmentado la derecha. Y yo pienso que la derecha no tiene un buen candidato, yo diría, para gente que está indiferente, digamos, que está muy distante de la política. Y por eso es importante, porque a final de cuentas son esta gente que está un poco indecisa hoy en día en las democracias que va a decidir el voto. Cada vez más hay más gente indecisa durante menos tiempo antes de las elecciones. O sea, una semana, 2 semanas, eso se verifica a nivel global, la gente está todavía, o se dice que está, porque los sondeos es lo que dicen, que están indecisos. O sea, yo pienso que eso es bueno para Iván Cepeda, es malo para el candidato a la derecha. Pues yo pienso que hay esperanza en Colombia. Y es muy bueno que haya esperanza por Colombia, por la América Latina, por Venezuela también, por todo, ¿no? Pero es que al final, fíjate, si tú te pones a pensar, Iván Cepeda es el hombre que consiguió ganarle en un juicio a Álvaro Uribe su historia de impunidad en una primera instancia, al menos fue condenado Álvaro Uribe. Iván Cepeda representa esa lucha contra el uribismo, pero es que también ha estado toda la vida de voz de las víctimas, de 10 millones de víctimas. O sea, el fenómeno de Iván Cepeda es el de un defensor de derechos humanos metido a candidato presidencial. Esto no es una figura política que se haya construido para que termine de presidente. Esto ha sido una cosa muy orgánica. De hecho, él cuando lanzó su candidatura, que lo lanzó en este programa, fue como que inmediatamente todo el país dijo, uy, claro, por supuesto, las madres de los falsos positivos y todo el mundo pidiéndole que fuera candidato presidencial. Y por eso va con esa fuerza tan orgánica. Por lo mismo, nos preocupa muchísimo el tener una extrema derecha asesina que no dudaría en quitarse del medio a una persona con estas características. Esa es la realidad que estamos viviendo y nuestros periodos preelectorales son terriblemente violentos. Por eso, pues, lo vamos a estar viviendo prácticamente sin aliento durante estos meses que nos quedan, independientemente de todas las propagandas, de todas las campañas y todo eso. El grandísimo miedo que tenemos nosotros es a que nos roben. Yo digo, Pablo, que, como digo, también he dicho a Lula, cuídense, tienen que protegerse bastante, porque los puede matar. Eso va a ser el último, digamos, estrategia cuando no hay otra, es matarlo porque sabe que una figura carismática no tiene alternativa. Y por eso es la derrota para esta línea, ¿no? Ahora, porque yo pienso que en Colombia no es tanto izquierda-derecha que está es una radicalización de otro tipo. Es los que son por la vida y los que son por la muerte. Y hay gente de derecha que es por la vida, digamos. Lo que decíamos antes de una derecha más moderada. Yo he hablado con algunos nuestros amigos que están en los periódicos, El Espectador, que no son muy de Petro o de Iván Cepeda, pero la vida es una cosa importante, tal vez, ¿no? Porque la iglesia también ha cambiado un poco en Colombia. Entonces, es vida versus muerte, que se gana de una forma única, es matando a los que son por la vida, ¿comprendes? Y la violencia es endémica, y no es solamente yo cuando estaba escuchando a Jorge, le preguntaba, ¿sabes qué? En los Estados Unidos, cuando un presidente es disfuncional para el poder, lo matan. Lincoln, Kennedy, y nunca se va a saber cómo, ¿no? Entonces, tengo miedo de estas estrategias. Sí, una nota al pie de página de lo que dice Boa sobre la vida y la muerte. Yo creo que tal vez en este año los colombianos o, no sé, tal vez los organizadores de las campañas de izquierda deberían promocionar un poco 2 películas que son clásicos alrededor del mundo, por lo menos en Estados Unidos incluso, que identifican la Colombia del uribismo, o por lo menos toda esa región.
que es la Virgen de los Sicarios y la vendedora de rosas. Total. Esa cultura de la no cultura, de la muerte, la brutalidad. Creo que eso lo representan, y creo que modestamente, porque no soy experto en Colombia, pero ese país ha avanzado muchísimo para alejarse de esa situación, de ese estereotipo, que no era estereotipo, porque de hecho muchos eran semidocumentales. Yo quiero hacer una pregunta muy básica a dos mentes brillantes como las de ustedes dos, amigos. Y quisiera hacerla con un poema de Miguel Hernández. No hay mejor forma de hacer una pregunta que con un poema. Miguel Hernández, ese poeta de Orihuela que murió en la cárcel apresado por el bando franquista por haber participado en el bando republicano. Fue víctima de esta herida que menciona en este poema. Es muy sencillo, muy corto, pero ahí va la pregunta. Dice Miguel Hernández: tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes guerras, tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Boa, Jorge, ¿por qué no se habla de paz? Porque solo se habla de guerra. Porque no se habla de amor y se habla de odio cada vez más, ¿no? Sí. Es que, es claro, hace poco le decía justamente a un grupo de estudiantes, es que si mañana viene un Jesús hablando de amor y democrático y amar a los enemigos y a los vecinos y a los inmigrantes, o le dicen sal de aquí, no molestes, los mismos cristianos, o lo crucifican de nuevo. El amor no es atractivo para la lógica de la ganancia comercial, sino el odio. Es decir, incluso hasta por estadística, los posteos, en políticos, desde la política más alta, desde Donald Trump hasta América Latina, hasta las pequeñas redes sociales, si no decís algo que genera un profundo rechazo, decir algo bien nazi, que hasta los de izquierda a veces responden para contestar algo absurdo, como ahora los libros en Chile diciendo que Hitler era comunista, o comunismo, el nacionalsocialismo era socialista porque la palabra estaba, los nazis eran socialistas por la palabra misma. Es decir, algo tan básico, elemental, que incluso con gente titulada. Es decir, entonces salimos algunos, yo trato de evitarlo, pero a veces caigo en eso y digo, pero es tan ridículo esto por esta o por aquella razón. Al responder ya le estamos haciendo un beneficio levantándolos o visibilizándolos. Es decir, siempre por la lógica interna actual del consumismo, del capitalismo en general, pero aún más del consumismo en este último periodo, el odio vende muchísimo. Y la estrategia es vender más, no que se ame la gente. Entonces, no hay hippies hoy en día, no tiene publicidad. Hablar de sexo, de amor, no, hablar de odio, de que el egoísmo, mi egoísmo es bueno para el resto de la humanidad. Un mito, un dogma más absurdo que eso, imposible. Mi egoísmo es bueno para el resto de la humanidad por esto y por... No, justamente ha destruido, si vemos todas las sociedades nativas e incluso otras que hasta europeas, o si vemos todos los líderes religiosos o filósofos que luego fueron seguidos por fanáticos, que es como ocurre siempre, el amor, la compasión, desde Confucio, Jesús, etc., siempre eran centrales. Hoy no. ¿Por qué? Porque no se vende eso. Entonces, ¿sabes por qué no se vende, Jorge? La razón por qué no se vende tiene, como tú estabas diciendo también, tiene mucho a ver con las condiciones de acumulación, o sea, del capitalismo en esta fase, ¿no? Porque si tú miras, por ejemplo, las discusiones en China van mucho por la idea de la suma positiva, o sea, todos ganamos. Unos ganan más, otros ganan menos, pero todos ganamos. Y fue así que realmente 80 millones de personas salieron de la pobreza, ¿no? Cuando el capitalismo, de este lado, entra en una crisis de acumulación, la diferencia es entre un capitalismo de Estado y un capitalismo de las corporaciones. Lo de las corporaciones está en desagregación claramente de acumulación, ¿no? Y por eso no puede vivir o convivir con la idea de suma positiva, es suma cero. Para que yo tenga éxito, tú tienes que fracasar. Y esto no es simplemente porque no se puede tener millones de billonarios, tiene que ser 8 o 10. Entonces es suma
son mesero. Y esto está dentro de la gente. Y sé que la envidia, la rivalidad psicológica está dentro de la gente, el odio. Para que tenga éxito, tú tienes que perder. Y por eso no hay solidaridad ninguna, no puede haber cooperación, no puede haber cooperativismo ni nada. Eso es el cambio, lograron que el capitalismo hoy es un estado de alma también. Por eso, de alguna manera, tenemos que luchar contra nosotros muchas veces para encontrar una alternativa, digamos. Mira que yo creo que siempre he pensado que uno de los, o tal vez para mí, no sé esto en profundidad, pero tengo esa sensación que uno de nuestros mayores problemas en Colombia es el clasismo, porque el clasismo como que agrupa una cantidad de formas diferentes de discriminación, de racismo, de odios, de patriarcados, de muchas cosas, y lo hace quizás y hace que seamos especialmente sutiles, en el caso de los latinoamericanos con estas desigualdades, que seamos especialmente sutiles al momento de estigmatizar, de diferenciar al otro. Incluso gente que vive en un mismo estrato social ya se diferencian simplemente por el sitio donde compran la comida, por la forma en que hablan, por el club al que van. Siempre hay como microetiquetas y microdiferencias para que en ese gran clasismo en el que vivimos envueltos los colombianos y en esa desigualdad, pues la única forma de mantener esas diferencias sea el uso de la violencia. Y recuerdo la frase de Gandhi que decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. O sea, nos da pánico escuchar los ideales de los demás. O sea, ¿cuál es Fíjate que nosotros hacemos muchísimos programas aquí en Palabras Mayores y a mí siempre me sorprende el sectarismo a veces de la gente que está en el chat. Empiezan digo, pero a ver, toda esta gente que está aquí supuestamente es progresista, supuestamente es de izquierda y ya están peleando por matices, pero unos enconos brutales. ¿Cómo vamos a llegar unidos a ganar en unas elecciones? ¿Cómo vamos a estar todos detrás de Iván Cepeda? No solamente es tener candidatos carismáticos, es también tener un pueblo que tenga un poquito de pensamiento crítico y que se dé cuenta que ha sido sujeto a una manipulación, que es básicamente que le vendieron la idea de una democracia que no existe, que esto es una guerra de pobres contra ricos y que los pobres han orquestado intelectualmente los conceptos con que nuestra sociedad se mueve de forma clasista y organizada para que siga con esas desigualdades. Yo quisiera preguntarte a ti, en una sociedad como la colombiana, ¿tú crees que con uno o dos movimientos o dos gobiernos progresistas podríamos ya empezar a ver un cambio cultural en ese aspecto? ¿O vamos a tener que repetir el ciclo de la vuelta eterna de la extrema derecha para rematar su proceso destructivo? No, mi experiencia, yo empecé a trabajar en los 90 del siglo pasado en Colombia, ¿no? Y he visto exactamente lo que has descrito. ¿Dónde vi la diferencia? Fue a trabajar con los pueblos indígenas. La gran vitalidad de alternativa cultural está hoy en las universidades indígenas de Colombia, que son muchas. No son muy visibles, pero te digo que yo conozco algunas que están produciendo un trabajo cultural de una otra Colombia, de la diversidad, de la armonía, de la relación con la madre tierra, con las diferencias relativizadas en esa manera entre la gente. Son mucho más intercultural, lo que llamo las epistemologías del sur, las veo mucho más ahí y formas de luchar que son más unidas. Te digo, en todos los movimientos que organizamos con indígenas en el Foro Social Mundial, los pueblos indígenas eran los más preparados para entrar en concesiones desde que se respete su cultura. Pero en la práctica concreta de la lucha somos distintos, pero estamos juntos. Y esta que es la lucha no es ser igual, no es ser uniforme, es ser distinto, pero estar en la misma lucha, porque algo nos une. Y los colombianos lo que necesitan es saber qué nos une, defender la vida. Y la vida se defiende con la defensa de la democracia. Y esto, para defender la vida, tú no tienes gente más competente que los pueblos indígenas, porque son ellos. 70%, 75% de la biodiversidad está en sus territorios. Entonces, ellos defienden la vida. Por eso, los indígenas debían ser traídos más al debate. Y eso es que veo un problema, mi querido Pablo. Cuando veo Colombia, hay aquí... se está criando, está agravando. Y para mí es la nota negativa que te quería decir. Y eso puede ser un programa tuyo en el futuro, porque tienes mucha influencia en Colombia. Los pueblos indígenas, con todas las diferencias que hay,
entre CRICON y que todo eso, las organizaciones deberían ser traídos más al debate político, porque cuando veo el debate político en Colombia, solamente veo descendientes de europeos, no veo nada más. Entonces, esto me parece que sería útil, porque Total. es otra cultura que entra. Y es verdad que hace rato que no hacemos programas en palabras mayores con los pueblos indígenas, que hemos hecho bastantes, pero debemos retomarlo. Oye, y en el otro espectro, en el otro lado del espectro, Jorge, dame dos palabras sobre el sionismo. Estas imágenes de soldados israelíes de civil quemando en la Patagonia bosques para recalificar tierras, comprarlas a mejor precio. Esta imagen del sionismo es reconociendo Somalilandia, pues con el objetivo clarísimo de estar ahí frente al estrecho de Hormuz, un sionismo que se ha empoderado de una manera tal que le dicta las normas, supongo que vía Epstein y vía Mossad, a los presidentes norteamericanos. ¿Cuál es realmente la forma en que nosotros vamos a poder como humanidad enfrentar a una fuerza tan absolutamente irracional como es el sionismo, con el poder que han acumulado y con la falta de escrúpulos que tienen? Sí, obviamente que es una mezcla de lo cultural y lo económico y de lo geopolítico. Recién decía al principio si era suficiente lo de Petro. No, obviamente no, un periodo no es suficiente, 3, 4, 5 tal vez. Es necesario un cambio fuerte, cambio cultural, pero si no hay un cambio económico, no es muy difícil que haya ese cambio cultural. Porque podemos hablar de las universidades, sí, pero si las atacamos, atacamos mediáticamente, las desfinanciamos económicamente. Si luego el gran poder económico está permanentemente saboteando la opinión pública desde afuera, es prácticamente imposible ningún cambio cultural. Que no podemos hacer otra cosa sino seguir existiendo, no podemos hacerla desde cada puesto de cada uno. Ahora, en el caso del que menciona el sionismo, yo creo que el gran miedo es que finalmente la balanza geopolítica termine de transferirse hacia China o hacia Asia, que es inevitable. Nada más que la idea es retrasar ese proceso desde parte occidente. Algo totalmente suicida también, porque fácilmente podríamos entendernos con China y con Occidente. Si no nos están atacando, simplemente podríamos colaborar desde todo punto de vista académico, económico, etc. Pero no, el macho alfa no acepta competencia. Ahora, si ese traspaso se termina por dar por una crisis o simplemente porque ya es inevitable la supremacía tecnológica y económica, el sionismo va a estar en serios problemas. Este momento se ha sostenido con Europa y Estados Unidos, básicamente. No con los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ese es el gran problema y creo que el genocidio en Gaza, que es altamente probable que si fue inoculado, sería rarísimo pensar de que no fue inoculado con la excusa del ataque, creo que intentaron quemar todo, quemar las naves, es decir, no hay vuelta atrás, es ahora o nunca. No les salió muy bien, porque la palestinización del mundo también encontró la palestinización de la gente, una gran oposición, gente estudiando historia que no se vio antes, y la pérdida de miedo a criticar al Estado de Israel. Fue un quiebre enorme. Es un aspecto cultural, no es económico, es un aspecto cultural que tiene un efecto en la economía, pero la estructura económica sigue intacta todavía. Y ya vimos la reacción, que son muy buenos reaccionando de esa forma, manteniendo el poder político, económico, mediático. Las grandes empresas como Palantir están en sus manos. Los grandes gobiernos, casi todos los políticos, solamente un 10% no reciben dinero de ellos, de los congresistas. Y así seguiríamos. Es decir, hay una estructura económica ahí, que luego se refleja en la cultura. Pero bueno, el gran problema del sionismo sería de que finalmente ese traspaso geopolítico termine haciendo centro en China. ¿Puedo añadir algo? Porque eso es muy importante, ¿sabes? Porque después de lo que pasó con el Holocausto, la historia no se repite, digamos, y tiene que haber una estrategia distinta para enfrentar el sionismo ahora. Y para mí, o en este momento, y hablo con conciencia de causa, los judíos se organizan más vocalmente en contra del sionismo, o entonces vamos a volver a lo que era Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, porque no era Hitler, que era antijudío, era toda Europa. Toda Europa. ¿Por qué? Porque dominaban todo.
dominaban capital, dominaban industria, dominaban esto. ¿Por qué que los actores de Hollywood hoy, yo estaba mirando ahora, y es para ti, Jorge, que también trabajas mucho con la cultura, es interesante. Yo estaba a escuchar, porque me interesa por esto, un show que tú no conocías, porque deberías, si ya estuvieras vivo, que era el Dick Cavett Show, que había en los Estados Unidos, que llamaba, por ejemplo, los artistas de Hollywood en contra de la guerra del Vietnam, en contra Nixon, Peter Fonda, Jane Fonda, Henry Fonda, Eric Fromm vino a criticar la guerra a un show. ¿Tú ves eso hoy? No, porque no se puede hablar en contra Israel, porque para ellos Israel, judío y sionismo es lo mismo. Por eso, si los judíos no se movilizan rápidamente, vamos a tener otro desastre de prejuicio en contra de los judíos en el mundo. Y eso será horrible. De mi punto de vista, y del punto de vista mismo de gente relacionada con mi familia. Es muy, muy trágico. Yo creo que en Estados Unidos esa división entre judíos antisionistas es mucho más clara, por ejemplo, en Argentina, que en Argentina casi no existe. Hay un miedo paralizante, incluso en los periodistas, de ni siquiera tocar ese tema. Pero cuando son dos cosas distintas. De hecho, lo dicen directamente los judíos acá organizados, son cientos de miles, no todo, porque hay judíos sionistas también, pero en Nueva York, etc. Es decir, es absurdo, el judaísmo Netanyahu no puede hablar por los judíos, que no es un rabino, ni es un líder espiritual, ni nada menos, que eso es una ideología que además nace a finales del siglo XVIII con el nacimiento del supremacismo blanco. Y vaya casualidad que tanto la estrella de David como la esvástica vienen de India, se desarrollan separadamente, pero luego hasta acuerdan con Hitler en los años 30, como todos saben. ¿Para qué? Para limpiar, después de la guerra civil acá, para limpiar de negros Estados Unidos, bueno, para limpiar de judíos en Europa desde el punto de vista de los nazis, y desde el punto de vista de los sionistas para hacer lo que querían hacer, para limpiar palestinos o árabes en Medio Oriente. Es decir, fue un acuerdo supremacista de los dos lados. Pero hay acá en Estados Unidos nuestra amiga Aviva Chomsky, y obviamente nuestro amigo, su padre Noam Chomsky. Aviva estuvo acá en este programa y acá en la universidad, etc. Fueron décadas atrás, fueron antisionistas y fueron los que más valientemente se opusieron y dijeron, incluso hasta Chomsky dijo, no veo cuál es la razón para que el Estado de Israel exista, no debería existir. Si a otro lo dice hoy, ya es paralizante, aunque cada vez menos, porque la gente, creo que lamentablemente con esa brutalidad del genocidio en Gaza se ha ido a estudiar historia, y eso se ve que no les gustó, porque es justamente un talón de Aquiles del sionismo, la verdad histórica. Bueno, excelente, excelente. Yo creo que en esta hora y media que hemos estado hablando con ustedes dos, la gente ha disfrutado muchísimo. Esto es un homenaje a la inteligencia del pueblo latinoamericano. Esto es un homenaje al pensamiento crítico, al pacifismo internacional. Algunas de las personas que están conectadas con nosotros están en su casa o en el sitio de trabajo o transportándose, y se hacen todos una misma pregunta que a mí me encantaría que para cerrar el programa la contestara Boa, y es, ¿y yo qué puedo hacer? Danos un llamado a la acción para esos ciudadanos latinoamericanos que están absolutamente sin saber ni qué hacer, porque dicen, soy tan irrelevante, no hago otra cosa que sobrevivir, que yo qué puedo hacer, por lo menos para que el mundo sea un poquito mejor, por lo menos para que haya un poco de paz, o por lo menos para que algún día haya algún cambio. Esa pregunta solo tiene una respuesta, es que tu existencia hoy es realmente política. Eso viene del movimiento feminista y es muy verdadero. O sea, tu existencia como privado, como gente privada, es política. Toda la manera como usas tu telemóvil, la manera como vas a trabajar, la manera como te relacionas con otra persona, es política. Y tú debes mantener este ideal democrático y de defensa de la vida como lo más importante en este momento. Son tres ideas. Es realmente la interculturalidad, la democracia y la defensa de la vida. Son las tres dimensiones que es necesario mantener vivas en el comportamiento, digamos, personal, mismo la parte ecológica. Tú tienes hoy
que hacer cosas. Yo en este momento tengo 2 carros con 20 años, tengo la velocidad de tener 2 carros, pero tienen 20 años y van a tener 30, porque no los voy a cambiar cuando aquí en Europa, al final de los 5 años, mi coche no vale nada, pero los mantengo y es caro. O sea, tú tienes que ser político en toda la vida, digamos, casi todo lo que escribes, que piensas y te relacionas con los otros, y nunca descrees de la democracia, por mínima que sea. Yo viví hasta los 29 años en dictadura, y por más débil que sea la democracia, es mejor que dictadura. Porque esto, por ejemplo, en mi país nunca podríamos ser. Yo dicté clases con agentes de la policía en la última fila de la clase, vigilando qué nombres se nombraba. Yo no sé si Jorge tiene esa vigilancia hoy, estoy seguro que no tiene. Hay otras maneras. Pero, tengo una cámara al fondo de la clase, pero imposible hablar de América Latina sin insistir de la base del imperialismo y del capitalismo. Imposible. Y tenemos que tener cambio, porque la gente por veces ve tanta crisis, por esta idea que la derecha nos ha criado. Los políticos son todos iguales. Sí. Es una manera de decir, no vale la pena la democracia. Esta es otra manera de decir, no, los políticos realmente tienen muchas semejanzas, pero hay diferencias entre ellos. Iván Cepeda no es de la extrema derecha, es otra cosa. Entonces, tienes que ser esta visión política de tú mismo, con una vigilancia enorme, incluso en lo que dices y en lo que hablas con tus amigos fuera del contexto público. Exactamente. Yo creo que una persona que recogió mucho y muy bien eso fue Gandhi, sobre todo cuando hablaba de no dejarnos despolitizar. Gandhi decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Así claro, que sería un excelente hábito que nosotros habláramos mucho más frecuentemente aquí para que podamos aprender muchísimo de ustedes dos. Muchísimas gracias, Boa. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias, Pablo. Gracias, Boa. Gracias a Jorge, gracias a Pablo. Un abrazo. Chao. Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista. Fascista de los buenos, de los de verdad, de los de ultraderecha. Es tan cómodo y sencillo anular mi inteligencia, no pensar por uno mismo, tan solo es preciso rendir obediencia. Fascista vacilón de los de cara al sol y el bulito a la luna. La patria solo es una y el bulo mi doctrina. Quiero entregar a la nación al poder de los ricos que con la censura me cierren el pico. Español esclavo por gracia de Dios. Un obrero fascista, un currito, un cuñado, confeso, que no con un libro desde cuarto de eso, al que han convencido que odiar al más pobre es la solución. Mamá, yo quiero ser un fascista moderno. Despiertan mi pasión cuando me hablan de invasión, aunque lo que me lo dicen invadan mis derechos. Ir pegando por la calle a moros de mierda, maricas y negros. Y en misa los domingos darme golpes de pecho. La mujer metida en casa, que ya está, que el hombre va a hacer lo que quiera. No hace falta libertad, tan solo idolatrar